Capítulo 72. Resistiendo el invierno. 5. Lortelle sonrió ampliamente. Había oído rumores de que había muchas personas influyentes entre los nuevos estudiantes de primer año. También pudo averiguar las identidades de la mayoría de ellos. Tanye, que tenía los ojos grandes y brillantes, definitivamente se parecía a su hermano mayor. Ciertamente compartían los mismos ojos penetrantes y ese cabello rubio brillante. Sin embargo, la forma en que actuaba era diferente a la de Ed. Esa extraña sensación de madurez y determinación que sentía en Ed Rottweiler no estaba allí. En su lugar, estaba el comportamiento elegante de una aristócrata. Había una sensación de confianza en sí misma, pero no arrogancia. Era la gracia que provenía de una hija estimada que pasó años recibiendo educación. Para Lortelle, que nació en el fondo, no era una impresión bienvenida. Sin embargo, todavía era la hermana menor de Ed Rottweiler. Aunque se había vestido para no ofenderla, Tanye solo hablaba de deshacerse de Ed. ¿Has tenido la oportunidad de conocer a ese tipo, superior Lortelle? Sí, la he tenido. La razón por la que podía hablar de manera casual era por la diferencia en sus grados. Dado que Silvania era una tierra de estudio, incluso los aristócratas tenían que como mínimo mostrar cortesía de acuerdo al grado. Por supuesto, no era posible tratar a una aristócrata de manera tan grosera. Era como una reverencia humilde, aceptando su gracia. Las únicas personas que podían trascender tales principios eran aquellas que eran como el corazón del continente, como miembros de la familia real o santos. Entonces no necesitaré darte una explicación larga. Después de todo, deberías saber qué tipo de persona es. Lo conozco bien. Es una mancha en el nombre de la familia Rottweiler. Es como un traidor. Habiendo crecido con él, lo conozco demasiado bien. Es una persona superficial, llena de bravuconería, que no sabe nada sobre cosas como la elegancia y la gracia. Y como era el mayor, se convirtió en el heredero de la casa. Durante ese tiempo, las repulsivas acciones que hizo contra el mundo fueron muy lamentables. Lortelle bebió su té mientras pensaba rápidamente. Estaba desconcertada por la situación repentina, pero la situación en sí no era tan complicada. La pregunta era cómo lidiar con ello. Como mínimo, negar directamente su oferta no era una buena opción. Aún así, creo que todo en este mundo fluye en la dirección correcta. En cuanto a ese hombre, un día seguramente se convertirá en una irrelevancia. Frente a él, puede que actuara como una joven hija estimada y callada, pero a sus espaldas, me quedaba despierta toda la noche estudiando y mejorándome. Debes haber pasado por mucho. Aún así, no puedo compararme contigo, que trabajaste desde el fondo. De cualquier manera, él es alguien a quien no se le debería permitir poner un pie en Silvanie. Es una persona que daña la reputación de la noble Academia Silvanie y también es una desgracia para la casa Rottweiler. Básicamente, Lortelle estaba en una situación donde no podía negarle a la hija estimada de la casa Rottweiler. Dentro de la Academia Silvanie, Lortelle podría ser su superior. Sin embargo, en términos de estatus social nunca podrían ser vistas como iguales. Dado que había recibido el favor de su padre Crepin, no había una alta probabilidad de que un día se convirtiera en una figura que ganaría mucho poder. Además, Tanye claramente sentía malicia hacia Ed, pero era imposible saber si Ed veía a Tanye como un enemigo o no. Sí, por casualidad, su hermanita terminaba lastimada. Ed podría terminar muy molesto. De hecho, había un problema que venía antes de tales emociones. Las conexiones personales eran mucho más honestas que las monedas de oro. En proporción directa a la cantidad de tiempo y esfuerzo que dedicabas a las conexiones personales, el valor se volvía mucho más valioso. Y Tanye Rottweiler sería un activo muy bueno para tener. Para Lortelle, que veía todo en el mundo desde una perspectiva comercial, no había mejor inversión. Eso significaba que la respuesta sería fingir que cooperaba para ganarse su favor. Posteriormente, sin importar qué trama pudiera estar conspirando Tanye, nadie tenía que saber que Lortelle era parte de ello. Como era de esperar, si tenía que elegir una respuesta, esa era definitivamente correcta. Sin embargo, cuanto más oigo sobre él, más imposible se vuelve a entender por qué nuestro dios Telas le daría permiso para compartir la sangre Rottweiler. Recibió lecciones de combate desde que era joven, pero nunca obtuvieron resultados propios. Es solo un hombre lleno de orgullo, delirante y de la creencia de que es talentoso porque muchos Besalous le dieron elogios. Ya veo, ha intentado resistir en muchos campos diferentes, pero al final solo rayaba la superficie y se rendía. Pero como su autoestima es tan alta, nunca admitiría su incompetencia. Apenas logró asimilarse con la percepción de poder mágico, sin embargo, se jactaba de que se convertiría en algún tipo de archimago. Luego, cuando de alguna manera apenas logró entrar en Silvanie, estaba tan lleno de sí mismo. Aunque solo han pasado unos años desde que lo vi, ya ha causado un incidente y terminó así. Era difícil describir completamente cómo se sentía Tanye acerca de Ed. Tanye había pasado su vida trabajando día y noche, tratando de proteger el nombre y la dignidad de la familia Rottweiler. Sin embargo, tenía que seguir viviendo por debajo de Ed, que estaba lleno de vanidad y no podía cumplir su parte del trato. Fue soportable hasta que la hija mayor Arwen falleció. Como mínimo, Arwen era alguien que poseía todas las cualidades del ejemplo perfecto de lo que debería ser un miembro de la casa Rottweiler. Tanye vivió su vida pensando, como su hermana menor,
que si podía siquiera seguir los pasos que Arwen había tomado, eso era suficiente. Sin embargo, Arwen había muerto de manera sospechosa, y ese patético Ed terminó asumiendo como heredero. Después de eso, Tanya había maldecido las absurdidades del mundo y sufrido mucho dolor. ¿Qué tan frustrante era el hecho de que el futuro de la familia Roth-Taylor quedara en manos de un hombre que nunca podría ocupar el lugar de Arwen, y mucho menos actuar como un adecuado aristócrata? Solía vivir mi vida actuando amable y honesta frente a él, pero ahora no creo que haya una razón para que lo haga. No ahora que su verdadera naturaleza ya ha sido revelada al mundo. El hecho de que sea un hombre tan vano y presumido, sin una pizca de talento, alguien tan grande como tú, superior Lorteye, definitivamente lo habría notado en un instante. ¿Eso crees? Sí, lo creo. Así que, esta vez, hablaba tan emocionada, pero de repente se quedó sin palabras. Tanya finalmente se dio cuenta de lo antinatural de la conversación. No había ningún tipo de comunicación. Desde hace un rato, Lorteye solo había estado respondiendo a Tanya con respuestas cortas. Miró el rostro de Lorteye, preguntándose si había hecho algo irrespetuoso por accidente, pero ella todavía sonreía como siempre. Tenía una jorcuile de rosa azul en su cabello castaño rojizo, que caía ordenadamente alrededor de sus hombros, y el dobladillo de su vestido, que podía parecer modesto, pero tenía volantes glamorosos, no se movía ni un poco. Parecía una imagen fija, pero aún así su cabello se mecía por la gravedad que tiraba hacia abajo. No había una emoción particular en su expresión, solo sonreía. ¿Qué pasa? Nada. ¿Hice algo irrespetuoso? No. Como era una chica que Crepin había seleccionado para enviar en su nombre, había una alta probabilidad de que tuviera potencial o talento en algún aspecto. No era el tipo de persona que invertiría en otra persona por mero apego. Como mínimo, necesitarían tener algún tipo de talento, o algún tipo de utilidad. De lo contrario, Crepin no tendría expectativas para ellos en primer lugar. Sin embargo, en los ojos de Lorteye aún no había visto ese potencial. No sabía con qué tipo de talento había nacido Tanya, pero parecía que aún no había florecido. Parecía que necesitaba ver algún tipo de oportunidad para juzgar completamente el talento que había dentro de Tanya, pero había un problema que venía antes de eso. ¿En serio? Parece que estás enojada. ¿Fue un error mío? ¿Enojada? ¿Qué estás diciendo? Lorteye era alguien que podía mantener una racionalidad calmada y serena independientemente de los cambios en una situación o la extensión de una crisis. Era famosa por ser una comerciante modelo que siempre tomaba la decisión lógica. Tanya era muy consciente de ese hecho. Eso era porque Crepin le había advertido de antemano. Sin embargo, desafortunadamente, había una variable que tanto Crepin como Tanya no habían tenido en cuenta. Una figura autorizada de la compañía comercial Elte, la hija dorada, el diablo que vendió su alma por oro, porque a esa chica le dieron tantos apodos estimados, había algo que habían olvidado. En última instancia, todavía era una chica de una edad joven. Definitivamente era alguien que nunca perdería la racionalidad frente a cualquier tipo de variable, pero todavía había una cosa que nunca debería mencionársele. La vena que sobresalía de su frente probaba ese hecho. Por cierto, ¿has terminado tu té? Sobre la cabeza fría de Lorteye, estaba formulando rápidamente un plan. Libro adquirido, magia intermedia, explosión puntual. Libro adquirido, magia intermedia, origen del viento. La noche anterior, regresé al campamento sosteniendo unos pocos libros de magia de la biblioteca del profesor Glass bajo el brazo. Los libros no eran tan preciosos. Si quisiera, incluso podría tomarlos prestados de la biblioteca estudiantil. Sin embargo, el hecho de que no tuviera que preocuparme por la fecha de devolución era muy conveniente. Gracias por hoy. Todo lo que necesito hacer mañana es un papeleo simple, así que por favor regresa una vez más pasado mañana, cuando empecemos a construir el sitio de prueba. Aparte de eso, todo lo que queda es ayudar a supervisar el día real del examen. Hasta cierto punto, mi primer día de trabajo como estudiante becario había terminado. Sentí que Anes estaba pasando por mucho más que yo. Tenía mucho trabajo que hacer, lo cual era fastidioso, pero en comparación con el trabajo manual no era tan difícil. Sin darme cuenta, el sol había comenzado a ponerse. Así es el invierno. Si bajas la guardia un poco, sin darte cuenta el cielo se cubriría de oscuridad. Pensando en ir a la cabaña temprano, me senté junto a la fogata. Es difícil permanecer afuera cuando el viento picaba ferozmente tu piel, pero en un día donde incluso después de que la nieve había caído había una calidez en el aire, una fogata era suficiente para quedarse afuera. Por costumbre, intenté reunir poder mágico y lanzar ignición a la fogata. Sin embargo, el fuego no se encendió. Cierto. No podía usar poder mágico. Pensé que leería un libro afuera, disfrutando del aire fresco, pero sin una fogata era un poco difícil hacerlo. Levanté la cabeza, mirando alrededor del campamento. Miré hacia los árboles, en el techo de la cabaña, las rocas planas, y así sucesivamente. Sin embargo, no había nada que sobresaliera en particular. Después de pensarlo un rato, me levanté de mi asiento y me dirigí hacia la cabaña. Abrí la puerta de madera de mi cabaña, entré y miré hacia la cama. Bajo la manta, había algo abultado. Antes, ella aparecía de varias maneras y en todo tipo de lugares esos que ni siquiera podía imaginar. Sin embargo, en los últimos días, sentía que había caído en un patrón.
O quizás era porque me había acostumbrado y podía ver a través de todos sus movimientos. Oye, Lucy. Cuando quité la manta, Lucy estaba acurrucada debajo, durmiendo. Al verla dormir cómodamente así, definitivamente parecía que ahora era su casa. Mientras levantaba el sombrero de bruja de Lucy, su mano pequeña se extendió, agarrándolo. Por favor, hazme un fuego. Lucy, que se sentó con sus ojos aún medio dormidos, ladeó la cabeza. Cuando saqué un pedazo de cecina frente a ella, lo mordió como si nada. Luego levantó ambos brazos, como si pidiera que la cargaran. Como yo era el que necesitaba ayuda, no sentía la necesidad de quejarme. De cualquier manera, Lucy era extremadamente ligera, así que no era mucho hacer. Mientras salía a la fogata cargando a Lucy, un fuego se elevó antes de que pudiera decir nada. Le agradecí mientras comenzaba a moverme hacia la cabaña para devolverla. De repente, ella agarró mi cuello. Yo también quiero estar afuera. De acuerdo. De todos modos, mientras no pudiera usar poder mágico, planeaba pedirle ayuda a Lucy a menudo. Al menos cuando se trataba de sobrevivir al invierno, iba a necesitar su ayuda. Sin quejarme mucho, me dirigí a una roca plana cerca de la fogata. Después de poner a Lucy primero, se sentó emocionada y palmoteó el espacio vacío a su lado. Mientras agarraba los libros de magia y me sentaba junto a Lucy, ella enterró su cabeza en mi regazo y se acostó con los brazos estirados hacia arriba. En ese punto, ya no sabía si trataba a los humanos como almohadas o a las almohadas como humanos. Cric, cric. Ya había escuchado el crepitar de la fogata ardiente tanto que sentía como si mis oídos lo filtraran. Como había pasado un poco de tiempo, ya estaba algo oscuro. Fruncí el ceño, preguntándome si era demasiado intentar leer un libro con solo la luz de la fogata. Entonces una llama comenzó a elevarse en el aire, flotando alrededor de mi oído. Era cálida y también proporcionaba una fuente de luz funcional, perfecta para leer libros. La persona que había lanzado esa magia de fuego yacía en mi regazo, descansando mientras miraba fijamente al aire. Esa chica, con cosas así, era extrañamente delicada. El bosque invernal, cuando no había viento, era especialmente tranquilo. El sonido de las páginas de un libro al girar, el sonido de la fogata ardiendo. Esas dos cosas eran todo lo que podías oír. Incluso el sonido de los insectos de la hierba, que habían estado sonando todo el año, apenas se podía oír. Sentado en el aire frío, realmente sentía como si el mundo entero se hubiera detenido. Continué revisando las teorías escritas en el libro, pasando las páginas. Ya estaba familiarizado con la mayoría de las teorías, ya que las había aprendido durante mi clase de estudios elementales. Realísticamente, si querías adquirir una magia intermedia particular, necesitabas tener un conocimiento más profundo y hacer preparaciones adicionales más allá de un conocimiento básico de la misma. Dado que cada estudiante tenía su propia magia intermedia que quería aprender, no era fácil practicar adecuadamente en una clase tan inclusiva. En última instancia, era necesario un poco de autoestudio. Como no podía usar poder mágico en ese momento, no podía practicar por mí mismo. Sin embargo, todavía podía al menos familiarizarme con la teoría. Para el final de las vacaciones, incluso podría ser capaz de usar magia intermedia. Mis metas eran explosión puntual y origen del viento. Basándome en mis numerosas experiencias mientras entrenaba, la combinación de esas dos magias era la mejor si quería aumentar efectivamente mi habilidad de combate mientras combinaba adecuadamente tanto la magia de fuego como la de viento. Después de aprender magia intermedia, podías referirte a ti mismo como un individuo que era un experto completamente formado en esa magia particular en cualquier lugar al que fueras. El punto más importante de todo era cuántas podías aprender. Seguramente aprender 2 era un buen comienzo. Algo huele a perfume. Lucy, que yacía quieta, habló de repente. ¿En serio? Como pasé todo el día trabajando en la escuela con Anes, esa fragancia de flores probablemente provenía de mi cuerpo. Probablemente había sucedido cuando Anes había resbalado accidentalmente, cayendo sobre mí en la montaña Orun. Lucy olió las mangas de su propia ropa, luego comenzó a oler mi pecho. Luego empujó mi pecho, se sentó y ladeó la cabeza. ¿Tienes fiebre? ¿Estás enfermo? ¿Puedes notarlo? No te enfermes. Si te enfermas, incluso puedes morir. Actualmente vivía con fiebre baja. Era un efecto secundario de usar el anillo del profesor Glass. Parecía similar a la última vez, cuando me desmayé por exceso de trabajo, pero Lucy lo odiaba extremadamente cuando alguien a su alrededor colapsaba debido a una enfermedad. Quizás era porque había perdido a alguien por una enfermedad anteriormente. No voy a morir, no te preocupes. Si tu poder mágico está retorcido, lo desenredaré por ti. Diciendo eso, presionó mi pecho y rápidamente se dio cuenta de algo inusual. Por un momento, el rostro de Lucy pareció preguntarse qué me pasaba, pero poco después, como si lo entendiera completamente, asintió con la cabeza. ¿Qué cosa tan imprudente hiciste? Bueno, puedo soportarlo. Cuando el invierno termine, te volverás mucho más fuerte. Lucy, que murmuró en voz baja, comenzó a relajar su cuerpo y una vez más se acostó en mi regazo. De todos modos, durante el invierno había tanto trabajo del que necesitaba ocuparme. La nieve cae sobre el bosque de manera pacífica ahora, pero definitivamente habría días donde habría olas de frío, fuertes nevadas y un viento punzante que caía sobre el campamento. Mi cabaña necesitaba ser reforzada. Podía manejar el suministro de comida de alguna manera, pero en cuanto a la durabilidad del campamento mismo, no tenía más remedio que hacer algún trabajo. Oye,
¿puedo pedirte un favor raro? Favor raro. Lucy se quitó su sombrero de bruja y pasó su dedo a través de su cabello blanco. ¿Puedes acariciar mi cabeza? Mirándola con una expresión perpleja, ella agarró mi muñeca y la puso en su cabeza. La acaricié de un lado a otro mientras Lucy se dormía lentamente. Esa apariencia suya, como si estuviera recordando algo mientras se dormía lentamente, era como si la hubiera visto muchas veces antes. Una vez que el pacífico invierno llegara a su fin y llegara la primavera, sin duda ella despertaría de su hibernación. En cierto modo el invierno era un descanso que Lucy Maeril nunca volvería a ver. 1. Establecer un plan para limpiar el taller. Marca de verificación gruesa 2. Construir un almacén para guardar materiales. 3. Extender la cabaña. 4. Revisar la trama. Marca de verificación gruesa 5. Revisar el trabajo para el programa de becas estudiantiles de la escuela. Marca de verificación gruesa 6. Aumentar mi competencia en ingeniería mágica en más de 3 niveles. 7. Adquirir habilidades especiales de tipo arquería. 8. Recoger la teoría de la magia intermedia. Marca de verificación gruesa 9. Hacer un contrato con un espíritu de alto rango. Marca de verificación gruesa. ¿Cuánto tiempo había pasado? Podía oír el sonido de la hierba moviéndose desde el bosque. Era Lortelle, con su cabello atado a un lado. A diferencia de su atuendo llamativo usual, llevaba una semitoga modesta en su lugar. A menudo había oído que la compañía comercial Elte se volvía ridículamente ocupada una vez que comenzaba la temporada de vacaciones. Debido a eso, pensé que el trabajo relacionado con los objetos de ingeniería mágica que pedí la última vez se había retrasado. Sin embargo, no había nada que se pudiera hacer al respecto. Oh, Lortelle, ha pasado un tiempo, Superior Ed, vine aquí porque hay algunas cosas que necesitaba contarte. También había algo que quería preguntar. ¿Estás hablando de las cosas que pedí la última vez? Si solo me hubieras llamado a la compañía comercial Elte, podría haberte visitado yo mismo. Después de todo, debe ser inconveniente para ti seguir viniendo a este campamento. Ah, no, no es eso. Estoy bien. Mientras Lortelle hablaba, de repente se perdió en sus pensamientos por un momento. Sosteniendo su barbilla, siguió mirando fijamente a Lucy por un largo rato. Eso es todo. El guardián sobre la naturaleza en el norte, que fue acogido y criado por la casa Island. La lanza del bosque, Jix Efelstein, era uno de los recomendados a Tanye por la hija dorada Lortelle. Entre sus superiores, que pronto se convertirían en estudiantes de segundo año, había oído que era el más fuerte en batalla dentro del departamento de magia cuando descartabas a la maga Genje Lucy. La cantidad de poder mágico con la que nació no era especial, sin embargo, la fuerza de su magia era suficiente para evitar que se quedara atrás de los otros estudiantes en la clase A. Había oído que su sentido del combate cuando luchaba en batallas uno contra uno era insuperable. No solo eso, sino que era muy popular. Supuestamente era el estudiante en el que todos los prontos a ser de segundo año confiaban profundamente. La recomendación de Lortelle era que, si quería ganarse a los prontos a ser de segundo año, el primer paso era conseguir a Jix de su lado. No podías conformarte con solo un pez pequeño, tenías que ir por todos los grandes también. Ciertamente, ese consejo era muy propio de ella. La ubicación estaba en las afueras del distrito comercial, el camino a la entrada de la residencia Loray, un dormitorio para estudiantes de honor. Su primera impresión de Jix fue abrumadora. Llevaba 6 o 7 bolsas del tamaño de la mitad superior de un cuerpo humano completamente solo. Detrás de Jix estaba la bibliotecaria, Elke Island, que caminaba penosamente mientras sostenía una pequeña cantidad de equipaje. Parecía como si los dos se estuvieran mudando completamente a algún lado. La historia fue un poco larga, así que gracias por escucharme hasta el final. La oferta que estoy haciendo es simple. Tanye sonrió mientras lo saludaba cortésmente. Si me siguen para castigar a ese hombre, haré lo máximo para compensarlos. Esto puede prometerse en nombre de la casa Rottweiler y notariado por la compañía comercial Elte. Puede haber todo tipo de maneras en que puedo compensarlos. Por ejemplo, la casa Island tiene muchos arqueólogos reputados, ¿correcto? Estaríamos dispuestos a compartir muchas de las antigüedades que se guardan en nuestro almacén con ustedes. En serio. Uy, fue la amante de Jix, Elke Island, la que respondió primero. Jix y Elke estaban ocupados organizando sus bolsas, ya que planeaban volver a casa durante las vacaciones. Jix dejó todo el equipaje que sostenía, sentándose en una maleta de madera grande y escuchando mientras fruncía el ceño. De acuerdo. Jix se levantó de repente, caminando y acercándose a Tanye. En comparación con su cuerpo robusto, la complexión de Jix no era abrumadoramente grande. Aún así, en comparación con la relativamente pequeña Tanye, todo lo que podía hacer era tragar saliva. Podía sentir claramente el flujo de poder mágico a través de su cuerpo. No podía evitar tener piel de gallina al ver a Jix mirarla hacia abajo con esos ojos fríos. Dijiste, ¿que eres la hermanita de Ed? Sí, Hip. Tanye respondió rápidamente a Jix. Al hacerlo, tragó su aliento rápidamente. Sin embargo, en esa atmósfera seria Jix de repente soltó una risa. Jaja, ¿oyes eso? ¿El qué? Esta chica dice que es la hermanita de Ed. La atmósfera era extraña. Para cuando Tanye se dio cuenta, la situación se había volteado por completo. Jix metió la mano en su bolsillo, sacando un objeto de ingeniería mágica con forma de esférica. Tanye estaba nerviosa, preguntándose qué estaba pasando. Poco después, Jix puso ese objeto de ingeniería mágica en su mano.
Este es un objeto de ingeniería mágica que se usa en una de las clases obligatorias para los nuevos estudiantes. No vayas a comprar uno nuevo, solo usa este. Cuando lo uses para entrenar la resonancia de poder mágico, será conveniente ya que no tendrás que aplicar una nueva configuración básica de adaptación. Cierto. ¿El que trajiste el libro de texto de segunda mano de estudios elementales del profesor Telo? Sí, lo traje. Casi lo tiro. Toma esto también. Hay una gran diferencia entre usar este libro de texto y comprar uno nuevo. Tu eficiencia para entender la clase probablemente también será diferente. Toma, todas las notas se han recogido aquí. Deberías tomar esto también. Tanya estaba desconcertada mientras aceptaba todas las notas y documentos apilados. Toma, este es el libro de texto de entrenamiento de eficiencia de poder mágico del profesor Fell. Las secciones importantes han sido marcadas, así que será mejor que uses este en lugar de comprar uno nuevo tú misma. Y esta es la varita para la clase de ecología de monstruos. He modificado la magia de búsqueda para que se ajuste a la topografía de la montaña Orun, así que será mejor que simplemente uses esta. Toma, coge esto. Está bien, toma, coge esto también. No creo que necesites este, en realidad. No estoy seguro. Tómalo por si acaso. Si no lo necesitas, puedes tirarlo. ¿Todavía tienes la corona de la clase del profesor Harlan? ¿El qué? Sí, aquí está. Y toma esto también. Es una membresía anual para la panadería Leplace en el distrito comercial. Es tan popular que incluso nobles y aristócratas tienen que hacer cola. Todavía queda algo de tiempo para usarla durante las vacaciones de invierno, así que puedes usarla. Después de todo, yo me voy a casa estas vacaciones. Toma, coge la corona. Sí, toma esto. Espera. Ya tienes las manos llenas. Señor sirviente, ¿puede tomar esto por ella? Esto y esto también le serán útiles. Este collar y corona. Toma, procederé a ponértelo en la cabeza. Después de pasar un rato dándole artículos útiles y consejos para su vida en la escuela, Jix y el que se limpiaron el sudor de sus rostros satisfechos. Después de que le dieron a Tanya todos esos artículos, no pudo evitar quedarse completamente atónita. Hizo todo lo posible por mantenerse equilibrada, ya que todo el equipaje que sostenía podía hacerla caer en cualquier momento. ¿Realmente escuchaste la oferta que te hice? Eso que quieres que haga con Ed, ¿verdad? De acuerdo, lo tengo. Supongo que los hermanos siempre tendrán una relación como perros y gatos. En cualquier caso, la relación entre ustedes dos no es tan buena. Bueno, dado que la personalidad de Ed a menudo puede ser malinterpretada, supongo que eso tiene sentido. Jix, el barco va a salir pronto. Si queremos enviar todas nuestras cosas por adelantado, tenemos que irnos ahora. De acuerdo, lo tengo. De todos modos, dijiste que eras la hermanita de Ed, ¿verdad? Bueno, fue un placer conocerte. Soy Jix, un pronto a ser de segundo año, y mi relación con Ed es la de un junior y un superior. Jix recogió todas las bolsas, una por una. Bueno, nos conocemos desde hace un tiempo, y nos debemos mucho el uno al otro, así que es una relación especial. Es bueno verte venir a la escuela tan temprano, conociendo a todos. Al igual que tu hermano mayor, te ves tan fuerte y determinada. Supongo que es una bendición, nacer en una casa tan grande con una familia tan genial. Sí, con un rostro orgulloso, Jix golpeó el hombro de su linda estudiante de grado inferior unas cuantas veces antes de apretar el puño y gritar de manera animada. De todos modos, vamos, juntos ahora. 1, 2, 3, vamos. Después de decir eso, Jix rápidamente se fue al muelle, sosteniendo todo el equipaje. Luego vino la calma después de la tormenta. Una sensación de vergüenza comenzó a surgir a medida que pasaba el tiempo. Pronto, sosteniendo todo tipo de cosas que le habían dado, Tanya miró a su alrededor desconcertada.